Listo. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, seguimos grabando. Bueno, sería la segunda clase teórica de lo que es conflicto y negociación. En esta parte, ¿qué es lo que queremos presentar hoy? Hay un autor, un segundo autor clásico en lo que es administración y lo que es gestión de recursos humanos, que es Chiavenato, que lo queremos traer para que haga un aporte en cuanto a su contribución teórica, que es lo que queremos ver un poco ahora. No queremos ver solo la mirada de un autor, sino que tengamos dos miradas distintas, lo que sería Robbins, lo que sería Benato, que serían los autores con los que vamos a trabajar en la primera parte de conflicto. Así que bueno, entremos un poco a la teoría de él, que tampoco no se diferencia tanto del otro, pero veamos cuál es el concepto que maneja Benato. Bien, Bueno, perfecto. pasamos a Sí. la No, definición. más que nada lo que estabas mencionando, que no se diferencia a nivel esencia, pero sí incluye una palabra interesante. Fíjense cómo acá dice que el conflicto se presenta cuando existen objetivos comunes y una de las partes, ya sea un individuo o grupo, trata de alcanzar metas propias y para ello interfiere con la otra parte. Esa sería la palabra diferente, ¿no? Que la interferencia puede ser activa, con una acción para interponer obstáculos, o pasiva, es decir, a través de una omisión. Exacto. ¿Mm? Así aparece la interferencia como, bueno, hay dos personas que tienen un objetivo también común, pero cuando yo veo que el otro está interfiriendo o sea, que busca su objetivo, como hay una rivalidad, una cierta competencia por un objetivo, en el medio de la mía, aparece como el conflicto como algo ya percibido y sentido, me parece, haciendo un complemento por ahí con la otra parte de la Ujú. teoría, que es la Claro. puede ser activa o pasiva, que ya vamos a ir viendo en la teoría de Chavenato. Otra cosa más que dice él, que habla de una interferencia deliberada, o sea, ya está la intencionalidad del otro que nos viene a afectar a mí. Claro. Hay como un conflicto declarado de alguna manera para él. Bien, bien, bien. Entonces seguimos, avanzamos. Así es. Bueno, Acá sí, resulta muy interesante, fíjense, como recuerdan en la gráfica que aparecía en Robbins, acá aparece una gráfica que si bien tiene elementos comunes, ¿no? En las condiciones previas o condiciones antecedentes, vemos que no se refiere ya a la comunicación, ¿verdad? Estructuras, relaciones personales, sino que habla de otros conceptos. Entonces, esto sí nos parece que es complementario y que es interesante que ustedes analicen. Te paso la placa, Eduardo, para que les puedas comentar estas condiciones, ¿te parece? sí. Lo que es condiciones antecedentes, por lo cual tomamos el autor, nos parecen también bastante interesantes al momento de hacer el análisis de los conflictos, ya sean que nos toquen trabajar o resolver. Por ejemplo, le hace tiene tres diferenciaciones, las tres de separaciones. La diferenciación, recursos limitados y la interdependencia de actividad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que hay una diferenciación, dice que cada área, ya sea si, por ejemplo, lo miramos de la mirada de Robbins, cuando habla que lo intergrupal, las distintas áreas de una empresa, siempre consideramos que el análisis que hacen estos autores son de los conflictos organizacionales. Claro. Entonces, si nos vemos cómo funcionan las distintas áreas, como decíamos la vez pasada, cada una se especializa y tiene un objetivo en común. Pero también, a su vez, cada una tiene un objetivo particular, que es un objetivo de área, de resultado, etc. Que en algún momento o en alguna medida estos objetivos que están diferenciados entran en contraposición o entran en conflicto. Eso es lo que hace
creo que uno puede observarlo rápidamente, uno esto en cualquier ámbito organizacional. Entonces, cada grupo realizará las tareas diferentes, se relacionará con diferentes partes del entorno y empezará a desarrollar maneras diferentes de pensar y actuar. Cuando habla de las maneras diferentes de pensar y actuar, también hace referencia a lo cultural, al clima y también a los valores. Ya cada área genera un subgrupo, una subcultura, un subclima, valores, códigos distintos, que por ahí uno lo observa cuando va, no sé, pasa por la parte de contaduría, parte de finanzas, recursos humanos, tendrá su propio modalidad de hacer las cosas, y muchas veces en esa diferenciación puede haber un conflicto. La segunda parte, que es los recursos limitados, bueno, como ya sabemos, todos los recursos son prácticamente limitados en la empresa, eh, y cuando operamos por ahí desde el paradigma de la escasez, obviamente, esto está faltando, entonces yo lo quiero más para mí que para el otro. eh, Al funcionar de manera interdependiente y de ser compartidos los recursos, por ejemplo, ahí ponemos los recursos económicos, los recursos humanos, cuántas veces por ahí se intenta hacerlas, queremos un plan de acción, pero nos falta gente, por ahí necesitamos de otro lado, pero en esta área ya lo están ocupando por el tiempo, entonces nos Claro. encontramos entre esas limitantes, como así también las herramientas por ahí de trabajo, Ujú. maquinaria, los recursos físicos, los espacios, los tiempos, todos son recursos limitados y compartidos por ahí en las organizaciones, que también son fuentes potenciales de conflicto. Entonces, cuando empecemos a trabajar hay que diferenciar también esto, a ver de dónde viene la causa, para ver en la negociación. Y la parte de interdependencia de actividades hace alusión a que en la cadena de valor de una organización, todas las áreas están en interdependencia, o sea que es un sistema, ¿verdad? Cuidamos a la empresa y la organización como un sistema donde lo que pasa en uno va a terminar afectando a la otra. No funcionan como comportamientos estancos, sino que hay como una unidad donde lo que se hace en uno siempre altera un poco en lo que hace el otro, ¿verdad? Así es. Bien, entonces esas serían las condiciones previas o condiciones que anteceden al conflicto. Para la siguiente etapa de este gráfico, vemos el proceso del conflicto, lo que vendría a ser en Robbins como el conflicto percibido, acá lo llama de esta manera: percepción de incompatibilidad de objetivos y la posibilidad de interferencia. Bien, a lo cual ustedes van a notar, ya le vamos a pasar cuál es la bibliografía, en qué página se encuentra este cuadro de percepciones, pero ahí principalmente habla de los siguientes tipos de percepciones. Primero está la pérdida de autoridad, es decir, todos los conflictos que deriven de que una persona perciba que no están considerando la autoridad que tiene en la empresa, ¿no? Por ejemplo, que algunos empleados no le hagan caso o que no cumplan con las tareas que le encomiendan. Ese es uno de los casos por lo que podría estar percibiendo que tiene una pérdida de autoridad, ¿no? También puede darse que, por ejemplo, se produce cuando un empleado hace el puenteo, que se llama, en vez de consultarlo con el jefe directo, lo consulta con el gerente. Entonces el jefe, ¿no? ¿Se acuerdan en la escena en donde Frank habla directamente con el gerente general y después el jefe de recursos humanos es un poco que lo que le dice? Ahí hay un pequeño conflicto que no pasa a mayores, pero él ya le está diciendo: vos no me podés saltar a mí en la línea de autoridad. Bien. Después, Sí, lo otro mismo que tipo. pasa también con la, perdón, ¿no? Hay lo mismo que Sí, pasa sí. en la implementación de la encuesta, viste que Ujú. el sindicato considera, bueno, ella considera que pasan por sobre su poder, Claro, claro, implementando perfecto. la encuesta. Exactamente. Después, otro tipo de percepción sería el conflicto de funciones, ¿ah? Cuando se produce un choque entre las expectativas que uno tiene
respecto a una función y lo que significa esa función en la realidad. Entonces, en esa diferencia reside una posible fuente de conflicto. Es decir, cuando alguien está esperando de uno algo que no corresponde a su propia función, a su propio puesto. ¿Bien? Ahí hay un conflicto de funciones. Después, como en el que sigue el trato injusto, eso casi que su mismo nombre ya nos está dando un indicio de lo que se puede ver en muchas compañías cuando uno recibe un trato injusto, ya sea de un compañero o de un superior, ¿bien? Entonces, la percepción de que uno está recibiendo ese trato diferente por parte de alguien también generaría conflicto, ¿bien? Claro, cuando uno considera por ahí que están pasando por sobre los derechos de uno, Exacto, ¿verdad? exactamente. Y ese trato, digamos, que incumple por ahí la equidad. Exacto, bien, bien, bien. Entonces, después, otra percepción sería incongruencias de estatus, ¿no? Esto corresponde a que uno también a nivel laboral tiene cierto prestigio, bien, por ocupar cierta posición dentro de la organización o en esos grupos informales, ¿no? Entonces, cuando no se produce digamos, no se respeta ese estatus que uno ya se ganó dentro de la compañía, cuando siente que por ahí viene un empleado nuevo y no le consulta lo que le tiene que consultar o no lo respeta de la manera que los demás sí lo respetan, entonces ahí se estaría produciendo un conflicto de este estilo. Y por último, dentro de las percepciones, la diferencia de objetivos. Vemos este punto que se repite en distintas etapas porque es bastante común, ¿no es cierto?, entre distintos departamentos cuando el objetivo propio de una sección viene a interceder, a complicar la consecución del objetivo de otra área. Eso sería básicamente el tema de las percepciones. ¿Okay? Bien, entonces después, esto es lo principal, después vemos de nuevo en la placa, en la gráfica, cómo el proceso de conflicto en la bibliografía lo podrían ver más en detalle y en profundidad, también lleva a ciertos resultados. Sí, está bueno ahí como la dinámica que plantea ahí Chavenando, esto de ver cuáles son las fuentes que está originando, Claro. también el proceso de conflicto, que por ahí comparando con lo de Robbins, en la etapa del conflicto percibido y sentido, la Ujú. etapa donde se genera ya el conflicto de manera evidente y público, y ahí, según qué medidas se vayan tomando, qué decisiones se vayan desarrollando, va a ser el resultado, Bien, ¿verdad? Y fíjense que perfecto. ahí hace una retroalimentación a cómo se percibe después ese resultado. Por eso es algo que uno lo va Exacto, viendo, no es que está claro. totalmente cerrado, tenemos Del que verlo por ahí resultado en el vuelve, claro, tiempo. a la percepción. Exactamente, según el resultado que se haya llegado, Mm. decir, che, esto nos favorece, nos beneficia o no nos beneficia, entonces ahí se hace la evaluación de esto ha sido bueno, ha sido malo, y vuelve de Tal nuevo cual. todo el proceso. Por eso a veces es algo como que no tiene un fin las negociaciones Exacto. laborales. Bien, entonces para finalizar este video, ¿cuáles serían estas dos diferenciaciones entre los resultados potencialmente positivos y potencialmente negativos? La lista de los potencialmente positivos estarían dentro de la innovación, la identidad, ¿verdad?, la motivación, después atención sobre los problemas, es decir, para corregirlos, cambiarlos, evitar escalar en los conflictos y también el estrechar las relaciones, los lazos dentro de las relaciones laborales. Entonces, esa lista, ¿no?, es la que sería dentro de los conflictos potencialmente positivos. ¿Ok? Sí, esa listita nos sirve para saber, para evaluar si el conflicto realmente ha sido positivo. Bueno, algunos de estos indicadores tiene que tener, ¿verdad? O favorecido a los lazos entre la gente, o Exacto. evitado conflictos más grandes, generado una Mm. identidad grupal, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Es como para tener una línea y tomamos este autor para sacar esos indicadores.
Claro, claro, que también para trazar el paralelo con Robbins sería un tipo de conflicto funcional, porque estamos viendo que sirve para algo, sirve en alguno de estos sentidos de la lista. Ujú. Bien, Bien. y para expresar los negativos, a ver, si quieres pasar la lista, Edu. Sí, para los negativos, produce, bueno, frustración, estrés y hostilidad, porque, bueno, se ve frustrada el objetivo o las necesidades particulares, ya sea personales o del área, del grupo, presiones para adaptarse al grupo. Esto un poquito se pierde cuando es negativo, cuando por ahí yo sé, percibo, siento que estoy, que disiento un poco con el grupo, con las opiniones del otro, pero me callo, prefiero, bueno, para no generar más conflicto, y bueno, prefiero callarme. Entonces, como que el grupo termina consumiendo por ahí las individualidades, y en el momento que se pierden las individualidades, porque las personas buscan adaptarse a las decisiones del otro, también genera, no resuelve el conflicto en realidad. Claro, Eh, la dispersión de energía, bueno, las hostilidades, cuando esa misma energía que uno la podía estar canalizándola en buscar soluciones, en unidad al objetivo, se terminan dispersando porque se generan conflictos interpersonales, por ya algo más personalizado, y el objetivo en común se pierde. Obstrucción de las actividades, obviamente viene por la mala comunicación, ya no se centra en la tarea, sino ya en las relaciones. Rechazo a cooperar, ya está abierto el conflicto, ya hay confrontación, rivalidad imaginaria, ujú, percepción distorsionada, porque ya aparece la subjetividad, la emocionalidad, por sobre la objetividad, y el crecimiento del conflicto de manera ya progresiva. ¿Mm? Eso serían lo que consideramos y lo que aportamos. Siempre nosotros la mirada del recurso humano no va a importar, sí nos va a importar la producción, obviamente la parte de resultados, pero no importa más cómo se va construyendo o qué efecto tiene en el comportamiento grupal y personal. O sea, esa es la mirada nuestra de la parte de conflicto. Sí afecta a la producción, pero no importa mucho cómo afecta a la subjetividad, cómo afecta al grupo, cómo afecta a la claro, cohesión. perfecto. Bueno, ¿Mm? entonces, esto Bueno, creo que con era, eso. sí, 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 esto era lo principal de Chiavenato, es lo que vamos a sumar a lo que Y veníamos lo, viendo en Robbins. ¿Qué te parece, Ujú. Edu? Sí, esto es como para tener una mirada complementaria, son los dos autores que vamos a trabajar hasta la primera parte que consideramos cerrada con esto, que es conflicto. Después pasaríamos a ver lo que es negociación y cuáles son las modalidades de resolución, pero con esto creo que ya tenemos completo el panorama de conflicto y las dos miradas distintas que abarcaría lo que sería el examen, que bueno, ya le vamos a comunicar ahora. Bien, perfecto. Entonces, bueno, cortamos el video, y Ujú. seguimos por el chat. Bien, Así es. Bueno, listo. nos vemos en la próxima clase y seguimos por el chat. Chau, chau.